Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast de Mujeres para él. Ay amigos, qué lindo saludarlos nuevamente, estar nuevamente con ustedes. Les cuento que en este momento está nevando, está hermoso, se ve precioso, es un sueño como las películas. Ajá, que yo no había vivido esto. Hoy su primera invierno así con mucha nieve. Sí, pero el año pasado yo conocí la nieve acá. Y en Chile yo no la había conocido, o sea, una vez nevó un poquito, pero no como acá, que es precioso, y he descubierto que me encanta y me siento muy feliz cuando nieva, me encanta. A mí me gusta más el verano, pero me encanta ver nevar. A mí también. Lo disfruto mucho. De verdad he descubierto, yo pensaba que mi época favorita era el verano, por el calor, porque yo vengo de tierra caliente, pero he descubierto a lo largo de los años que he tenido aquí que mi favorita es el otoño, porque no hay tanto calor, pero hay un frito sabroso, no como el invierno, pero se puede tolerar. Pero también me pasa como usted, me encanta ver todo blanquito. Bueno, y también aprendí a amar el otoño. Me encanta el otoño, la primavera, el verano. Me gusta todo. Yo igual, mi temporada favorita es el otoño, pero soy más team calor. Qué frío. Igual, me encanta. No lo aguanto. Pero se ve precioso. Precioso. Bueno, estamos acá para continuar con el tema de la semana pasada, de que estamos celebrando, y vamos a indagar más en algunos detalles hoy, como la genealogía de Jesús, la visita de los magos, su nacimiento y la matanza de los niños. Sí, así que siento que el tema de la semana pasada fue corto, creo que de hecho es el episodio más corto que hemos hecho, si no me equivoco. ¿Más que el piloto? Sí, creo que sí. Creo, no estoy segura. Pero el asunto es que como que no profundizamos tanto en el tema del nacimiento de Jesús, y ahora vamos a profundizar un poquito más, que bueno, es Mateo 1 y Mateo 2 en la Biblia, encuentran. Pero a mí me encanta el tema, el de hoy, ¿saben? Sí. Nos ha nacido el rey, ya nació. El Salvador, ya nació. Así que bueno, para iniciar con nuestro tema, yo voy a estar iniciando con la genealogía de Jesús. Esto, como ya mencioné, lo encuentran en Mateo 1, del 1 al 17. Y no lo voy a leer porque está un poquito largo, ustedes lo pueden leer si gustan, pero básicamente nos explica toda la genealogía de Jesús, nos da los nombres, nos da las generaciones, nombre tras nombre, hasta que llega a José, que fue el papá de Jesús. Y así inicia el libro de Mateo. También nos enseña que Jesús viene de la descendencia de Abraham y de David, y ahí se cumple la profecía que está en el Antiguo Testamento. Esta la encuentran en Jeremías 23:5, que dice: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantará a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Como mencionábamos el capítulo pasado, cómo desde el Antiguo Testamento ya se venía hablando de Jesús, ¿no? La hermana Romina dio un poquito acerca de las profecías que el Antiguo Testamento hablaba de la venida de Jesús, y esta es otra profecía que se cumple en Mateo, y esta profecía la encuentran en Jeremías 23:5, que bueno, se escribió muchos años antes del nacimiento de Jesús. Si no lo vieron, regresen para que vean un poquito más de información acerca de estas profecías y lo increíble que es que después de tantos años se vinieron a cumplir justamente como los profetas lo habían escrito, ¿verdad? Es maravilloso. Y bueno, en esta genealogía de Jesús encontramos a 42 generaciones que vivieron más o menos en un periodo de 2000 años. Es lo que nos describe Mateo del 1 al 17. Y algo que me llamó mucho la atención, que quiero yo profundizar un poquito, es cómo acerca de todas esas personas que todas tenían en común ser el linaje de Jesús. Siento que estoy hablando muy rápido. Porque no, está bien. La nieve. Perdón, a ver, déjenme calmo, déjenme tomar un poquito de agua. Amigos, que estamos un poco apurados. Pero bueno, ya habiendo tomado agua y respirado, algo que tenían en común todas estas personas es que son la genealogía de Jesús, son los ascendientes de Jesús, perdón.
pero eran personas muy diferentes entre ellas. En la genealogía de Jesús podemos encontrar algunos héroes de la fe, como está Abraham y como está David, que de hecho la Biblia menciona a Abraham como el padre de la fe. Era un hombre que tenía una fe profunda a Dios, ¿no? David lo menciona como un hombre al corazón de Dios, que me fascina que lo mencione así, porque David fue un hombre que se equivocó tanto, pero aún así se equivocó tanto, pero también se arrepintió tanto. Y Dios lo llega a llamar un hombre conforme al corazón de él. Qué maravilloso es eso, ¿no? Sí, disculpa que le interrumpa aquí. A mí me encanta siempre, cada vez que yo escucho de David, siempre me enternece por eso. Porque es un hombre tan parecido, o sea, es un hombre como nosotros, que ahí especifica todo lo que hizo, y aún así Dios lo ve, o sea, Dios lo menciona, lo hace saber que era un hombre que tenía el corazón conforme a él. Y hizo muchas cosas que uno dice, wow, o sea, ¿cómo así Dios aún así? Pero lo que acaba de decir la hermana es interesante, cuando un hombre verdaderamente se arrepiente, Dios nos mira con ojos de compasión. Sí, Él ve nuestro corazón, que David tenía un corazón humilde, que se arrepentía, que iba delante de Él, que le decía que Él era su Dios. Tanto así. Que Él quería hacer su voluntad, le decía, limpia mi corazón. Correcto. Se humillaban que el Salvador del mundo viene de su linaje. Sí, es una promesa preciosa y que se cumple. Es precioso. Y bueno, David, como mencionó usted, era una persona común y corriente, o sea, que se equivocó tanto como nosotros nos podemos equivocar hoy en día. También menciona a personas malvadas dentro del linaje de Jesús. Está Manasés, él era un rey muy idólatra. Él construyó altares, construyó templos para la diosa Acera, para otros dioses que, bueno, evidentemente no era agradable ante los ojos de Dios. También está Abdías, que fue la Biblia lo menciona como un hombre tan pecador como su papá. Que también el papá era parte de la genealogía de Jesús. Y algo que me llamó mucho la atención es también que dentro de esta misma genealogía de Jesús menciona a 4 mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y otras de las 2 mujeres que menciona, una es Rahab. ¿Saben quién es Rahab? Sí. ¿Qué prostituta? Rahab era una prostituta, sí. Era una prostituta que incluso no era judía. Pero, o sea, es que me impresiona que incluso Dios escoge a esta mujer para ser parte de la genealogía de Jesús. Rahab es la que ayudó a los 2 espías en el libro de Josué 2, por si les gustaría leerlo. Y también la otra mujer que menciona es Tamar, que esta mujer en sí no era prostituta, pero sí, esta historia es muy interesante, leanla, se encuentra en Génesis 38. Ella se viste como prostituta para acostarse con su suegro y para embarazarse, exactamente. Entonces sale embarazada de suegro que era Judá, si no me equivoco. Y bueno, la menciona también dentro de la parte de la genealogía. Y algo que esto me impresionó mucho porque me enseña que incluso en el mismo Salvador, cómo Dios escogió a estas personas para que naciera Jesús. O sea, estas personas no eran perfectas. Correcto. Eso, ahí es donde está lo maravilloso de eso. La enseñanza es que nosotros en este momento, en esta época, si nos sentimos aún indignos, porque a veces hay personas que ven a Jesús como muy grande, quizás ven a Dios, pero es que yo he hecho tantas cosas malas que yo creo que Él no va a dirigir la mirada hacia mí, porque yo me siento mal, No, fíjense cómo estos personajes nos enseñan que no hay para Él un pecado tan grande que Él no sea perdonado. Si realmente le abrimos el corazón y lo buscamos a Él en espíritu y en verdad. Sí. Qué lindo. Y bueno, esto me enseña siempre que el plan de Dios nunca va a ser frustrado. O sea, aún siendo estas personas tan pecadoras como fueron, Dios cumplió su plan. Dios cumplió su propósito, que era traer al Salvador a este mundo a que naciera, con las personas que tuvieran que ser. Dios eligió a estas personas, dentro de ellas, como ya vimos, hay una prostituta, pero al final del día Dios llevó a cabo su plan, y es como dice usted, hermana, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, si Dios tiene un plan para ti, nada lo puede frustrar. Así es. ¿Verdad? Todo lo que Dios decide que se haga, así se va a hacer. Y bueno, el Salvador vino a través de todas estas personas que fueron pecadoras, pero que de alguna manera Dios usó grandemente para un propósito mucho mayor, que fue darle vida a nuestro Salvador. Y eso me parece increíble. Sí, así es. Sí, gracias a Dios. Y bueno, ya vemos que ahí entonces ya empieza el nacimiento de Jesús, ¿no? Después de ver la genealogía. Sí, yo les quería preguntar, cuando decimos nacimiento de Jesucristo, ¿qué se nos viene a la mente? Normalmente la gente piensa en pesebre,
en el burrito, en cosas, o sea, como que uno se imagina esa Yo me imagino foto. la típica imagen de Jesús en el pesebre, animalito, los Reyes Magos, claro, todo eso. Sí, pero Mateo nos enseña algo mucho más profundo. Mateo nos ayuda a profundizar lo que realmente es el nacimiento de Jesús. Y se los voy a leer en Mateo 1, del 18 al 25. Y vamos a ir desglosando el versículo. El versículo dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos por partes, porque es un poco largo. Aquí cuando dice desposada, yo lo busqué porque yo no sabía qué significa desposada. Porque normalmente uno dice desposada es como si no tuvieran esposo. Y es al contrario, estaban comprometidos. Sí. María y José estaban comprometidos cuando sucede esto, ¿no? Entonces estaban como con un acto legal que en ese momento se hacía, o sea, como algo hasta como escrito, que tenían los dos, un convenio, sería así. Claro. Y ella sale, o sea, pasa todo esto, ¿no? Luego dice así: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado, lo que ella está engendrado es del Espíritu Santo. Yo cuando estudiaba esto, yo decía, Dios mío, yo me imagino a José, o sea, en estos tiempos así como que estoy comprometida con María, ¿verdad? De repente María me dice que está embarazada del Espíritu Santo, ¿no? Es algo que como humano nos cae como que de sorpresa, es algo que no podemos entender. Entonces a mí esto me hace ver de que Dios obra en lo invisible. Así es. Dios es una cosa que nosotros en nuestra mente finita no entendemos. Entonces eso para José, yo me imagino en esa época, en esos tiempos, debió haber sido tan duro para él o tan inexplicable, pero lo poderoso de esto es cómo él obedece. No, y sabes que José pudo haber dudado de María. Claro. Pudo haber dicho, a ver, ¿cómo que está embarazada? Si una es mi prometida y otra yo no tenía nada que ver con ella. Pero sin embargo Dios toca su corazón y le convence, ¿no? De este milagro, porque esto fue un milagro. Exactamente. Le convence del milagro que Dios está haciendo. A través del sueño y aún así, porque, el sueño el Espíritu Santo le habla, pero aún así quizás él tuvo su duda, pero él decide obedecer al Señor. Y sí, porque más allá de lo que José, vamos a estar claro, lo que José podía sentir o no, era el plan de Dios. O sea, el plan de Dios era y se tenía que concebir, que cumplir. Entonces dice así: no temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Es y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio de la profecía cuando dijo: he aquí una virgen concebida y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué maravilloso. ¿Sabe qué se refiere cuando dice no la conoció hasta qué? Que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a Jesús. O sea que hay una creencia que dice que María fue virgen toda la vida, pero realmente aquí dice que hasta que nace Jesús, entonces ya José y María consumen el matrimonio, y de hecho María tuvo más hijos. La Biblia menciona a hermanos de Jesús, correcto. Entonces, ya José la conoce después del nacimiento de Jesús, que quiere decir que estuvo con ella íntimamente. Pero así qué maravilla. Maravilloso. Sí. Es un plan como que perfecto. Todo como se dio, cómo escoger. Vuelvo, insisto, a una mujer humilde, porque también hay que decir que ella fue vista por Dios para que fue elegida para este maravilloso milagro. Exactamente, quizás ella también tenía el corazón conforme a Dios para poderla traer. Claro. Igual José. Sí. José escogió esta pareja tan humilde en ese momento para que se cumpliera el plan de Dios, ¿no? Creo que sin duda no fue fácil, porque también en esos tiempos
apedreaban a las mujeres que consumían su relación antes del matrimonio, ¿no? Entonces, imagínense ver a María embarazada sin estar completamente casada con José, vamos a decirlo así. Exacto. Era peligroso también para ella, o sea, se estaban jugando la vida. Y por eso dice aquí en la palabra, dice, él la guardó secretamente. Tuvo cuidado de ella. Y sin embargo, creo que también Dios fue muy bueno con ambos, ¿no? En ayudarles a pasar esta situación en esos tiempos que hacer algo así era tan delicado. Tan delicado, tan difícil. Fue 100% obra de Dios. Pero bueno, el plan estaba en proceso. Venía nada más y nada menos que el Salvador de nuestras vidas. Y así se tenía que dar porque así lo dijo, lo planificó él. Entonces, bueno, en este pasaje podemos ver eso, lo que acabo de decir, la rendición de José, la obediencia de José. También el mensaje que trajo el ángel, ¿no? Es como yo decía, o sea, Dios trabaja en lo invisible, lo que nosotros no podemos ver, lo que nosotros no podemos ni imaginar ni creer. Y Dios pudo traer el mensaje a través de un ángel, ¿no? Y lo más importante de este pasaje es el cumplimiento de la profecía. O sea, el cumplimiento de lo que él dijo en el Antiguo Testamento que se iba a dar, y así está en proceso, o sea, se está gestando y se está dando tal cual como Dios lo dijo. Entonces, que nos demuestra que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que tiene palabra, o sea, que es un Dios que cumple sus promesas. Entonces nos enseña una vez más con el nacimiento de Jesús que es un Dios maravilloso. Definitivamente. Bueno, aquí también tenemos en Lucas 2, del 6 al 7, dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieran los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Yo no sé si recuerdan el podcast pasado, espero que ya lo hayan visto. La hermana habló de un censo, ¿se recuerdan? Que estaba dando Roma, y por eso es que ellos se tienen que mover. César Augusto. De una ciudad a otra. Entonces ellos se tuvieron que mover a Belén, que por cierto vi que Belén significa casa de pan. Y Jesús dice que Él es el pan. Él es el pan de vida. Ese me encantó. No hay coincidencias. No, o sea, Belén significa casa de pan y Él es pan de vida. O sea, como que se tuvieron que mover a Belén. Y cuando dice aquí que para ellos no había lugar en el mesón, yo, pero el mesón. O sea, no era como una palabra común para mí. Es que mesón en ese momento es como posada, como hotel, podría decirse. Estaba como toda esta gente se mudó a Belén por lo del censo, todo estaba ocupado. Me imagino. O sea, Dios movió todas las piezas de rompecabezas para que se diera como Él quería que se diera. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en la humildad, o sea, en cómo Él movió para que Él naciera en un establo de animales, porque ahí nació. O sea, no había en ese momento un cuartico. Dios rey, siendo el rey. Él pudo haber nacido en un palacio, él pudo haber nacido con servidumbres, él pudo haber nacido, pero no, fíjense que ahí donde está para mí, y se lo quiero transmitir a ustedes, lo que es el nacimiento, el verdadero nacimiento de Jesús. O sea, es la humildad con que caracteriza ese momento. O sea, entre animales, y dice, lo envolvió en pañales. Eso fue así como que demasiada humanidad. Es que Jesús era 100% hombre. Exactamente. Era 100% divinidad, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Exactamente. ¿Por qué? Para conocernos realmente lo que nosotros podemos experimentar. Entonces, cuando lo envolvió en pañales, o sea, era como que... ¿Se imaginan eso? Yo decía, Dios mío, El Salvador. O sea, todo lo que englobaba ese nacimiento. El animal, el olor, el pañal, o sea, todo aquello. Bendita María por haber cargado el mismo Dios en su vientre. Qué maravilloso. Entonces, la ternura. Entonces esto nos enseña a que es la humildad del corazón, hermana, donde debemos tener ese nacimiento de Él, esa humildad como Él vino. Así es. Que nada nos saque, que nos recuerde que Él nació para enseñarnos que todo parte de ser humilde. Y bueno, yo sé que Navidad acaba de pasar, pero creo que no solamente en estas fechas, uno tiene que aprender a vivir con humildad todo el año y todos los días, ¿no? Porque Jesús fue humilde en el tiempo que estuvo aquí. Y Él nos manda a ser como Él es. Y Él nos manda a ser humilde, y Él vino a servir, no a ser servido. Correcto. Entonces nosotras a veces queremos que nos sirvan, queremos que los demás sean que nos den cosas, pero tenemos que nosotras ser humildes y nosotras ser humildes. Es fácil decirlo, pero hacerlo. Pero tenemos que pedir la ayuda de Él. Recordemos. Porque no nos es fácil. Hay que ser
sinceras. Es difícil, es muy difícil. A mí me encanta que me sirvan. A mí también. Que me sirvan el desayuno y no me gusta yo hacerlo. Pero, ¿qué tan servidoras creen que son? Servidoras yo creo que sí, pero me falta mucho. Claro, o sea, vamos por buen camino, pero nos falta. Correcto. O sea, como fue nuestro Señor Jesús. Ay, no, eso es otro nivel. Estamos a otro nivel, como dice la Yana. Hay niveles. Estamos a años luz, pero recordémoslo cada día. Sí. Que venimos a servir, no a ser servidos. Uno tiene que buscarlo, tiene que hacerlo día con día. Sabemos qué tenemos, pero ser intencionales. Y algo que no puedo dejar de decir, de hecho lo dijo mi pastor ayer, es que él marca un antes y después de la humanidad. O sea, él marca algo trascendental, el nacimiento. Esa noche fue algo que cambió la historia del mundo por completo. Entonces, eso también hay que resaltarlo. Sí. Que la historia del mundo, la humanidad, es un antes y un después de Cristo. Sí, amén, así es. Bueno, y aquí continuamos con más la misma historia que la visita de los magos. Ay, sí. Que es una historia muy bonita y que uno se la imagina de una forma, pero después al leer la palabra uno se da cuenta de detalles que uno no los conocía o uno creía que era diferente. Lo voy a leer, está hoy no puse acá la cita, pero está en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eso no es verdad. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que Jesús nació en Belén, acá podemos ver que llegaron unos magos. Nosotros decimos o pensamos que son tres, pero acá, como acabamos de ver, la Biblia no especifica si son tres. Ni sus nombres. Que algunas personas, eso fue después en la Edad Media, parece que le pusieron esos nombres, pero la Biblia no dice esto. Y no dice que eran tres, dicen que son tres por los tres regalos. Exacto. Pero deben haber sido quizás tres principales, pero deben haber sido mucha gente, porque era una comitiva, me imagino, de distintos lugares, porque eran de distintos lugares los magos, y ellos eran unos estudiosos de las estrellas, eran unos astrónomos. Entonces, por lo que se asume que eran personas de posición y riqueza también. Sí, aparte de los regalos que traían, bueno, eran otro nivel. Sí, otro nivel. Sí, eran cosas valiosas. Sobre todo en esos tiempos. Sí, sobre todo la mirra. La mirra, cuando supe qué significaba, se lo voy a dejar para que lo cuente. Cuéntelo después. Cuéntelo ya. Pero es parte de la profecía. Claro, sí. Bueno, los sabios vieron una señal en el cielo, ¿cierto? Y siguieron la estrella, no la ignoraron, o sea, ellos fueron obedientes, dejaron su comodidad, porque eran personas que tenían quizás comodidades, porque eran personas que
que tenían estatus y dejaron su comodidad y siguieron esta estrella. Y caminando, o sea, ellos tenían que caminar. ¿Se imaginan en esa época el viaje porque era del oriente? Sí. O sea, el viaje que deben haber hecho debe haber sido costoso, debe haber sido peligroso, porque ellos llevaban unos regalos valiosos, cansador, debe haber sido no fácil, pero ellos obedecieron, ellos fueron y siguieron la estrella. Y aparte que conocían la profecía, sabían que iban a ser el Mesías, entonces ellos iban directo a darle la alabanza al Mesías. ¿No? Sí, y ellos siguieron el viaje, no sabían todos los detalles, pero sí sabían lo más importante, que había nacido el Salvador. Y ellos fueron. Sí. Y bueno, mientras ellos buscaban, Herodes se alarmó. Su corazón estaba lleno de miedo porque pensaba que venía un rey a quitarle su reinado. Entonces se alarmó y les dijo, cuéntenme si lo ven, dónde queda, para yo también ir a adorarle. Y eso era mentira, él tenía otras intenciones que más adelante alguien nos va a dar un poco más detalle de cómo era él, de que era una persona muy mala. Sí. Y que realmente no quería ir a adorarle. Así que quería era matarlo. Su plan malvado. Sí. Cuando la estrella finalmente los guió, acá dice, esto a mí igual me encantó, se regocijaron con muy grande gozo. Sí. Imagínense yo haber, no sé, visto... y luego, ¿sabes qué? Que ellos estudiaban las estrellas y ver esta estrella que se movía guiándoles el camino. Como GPS. Exactamente, ha de haber sido algo increíble para ellos. Claro. Porque yo lo que no entiendo, y bueno, yo lo que me da el discernimiento de la sabiduría es cómo todavía hay gente que no cree que él nació. Porque de eso hay. Aunque, bueno, me imagino que aquí también lo va a decir, que unos creen y otros no van a creer. Sí. Pero eso, o sea, de que, wow, o sea, tú como el plan perfecto y todavía hay gente que no cree que él nació. Claro, es que estas cosas también son sobrenaturales. Imagínense una estrella que aparece y que los guía, que se va moviendo, es algo igual sobrenatural, porque ellos estudiaban la estrella y aquí hay una conjunción entre planetas y todo eso que yo no manejo bien el tema. Y ellos la conocían, pero además algo sobrenatural que la estrella los guió. Se movía, así como tal como un GPS hoy en día, que en esos tiempos no existía. Entonces, algo maravilloso. Sí. Entonces, ellos llegaron y llegaron a una casa sencilla, sin lujo. Y aún así lo vieron y se arrodillaron y le adoraron. ¡Qué maravilla! Sí. O sea, un niño humilde, ellos sabían. Y ellos teniendo estatus social, o sea, llegan a este lugar tan humilde y le rinden su adoración a este bebé, a este rey. Estos estaban claros. También tenían humildad. Pero estaban claros de lo que era. Claro, o sea, ellos sabían que estaban ante el rey de reyes. Y ellos no eran judíos. Ellos eran gentiles. Miren lo precioso de esto. Eran gentiles. Ahora me cae mejor los reyes. Después de esta historia. O sea, que es lo que vimos igual en la genealogía de Jesús, cómo Dios usa a todas estas personas que no eran judíos, no eran descendientes de Abraham. O sea, ¿por qué Dios eligió a estas personas que eran de otros lugares para ir a adorar al rey, a Jesús? Sí. O sea, esto me enseña que Dios tiene el control de todos, de todas las personas judías y no judías. Y Él nos tenía considerado a nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, desde antes. Para ser parte de su historia. Es precioso. Sí. Aquí esto no habla de eso. Bueno, y acá después ellos dicen que abrieron sus tesoros y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Acá yo quiero especificar qué significa los presentes. El oro, que Jesús es rey. El oro era un regalo digno de un rey. Y aunque era un niño humilde, su realeza era celestial. Qué bonito. Qué hermoso. Sí. Entonces, en esta época, recordamos que Jesús vino a gobernar con amor, con justicia y con paz. El incienso nos representa que Jesús es Dios. El incienso se usaba en el templo para la adoración. Era un perfume especial dedicado a Dios. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces, la mirra. Los sabios reconocen que Jesús no es un niño cualquiera, que Él es Dios hecho hombre, digno de adoración. Y en esta época celebramos que Dios se acercó a nosotros. La mirra. Jesús vino a salvar. La mirra se usaba
para preparar a los cuerpos, a los muertos en su ejército. Ya sabía que él iba a morir, o sea, ya cuando le entregan el regalo. Y es un regalo sorprendente para un niño. ¡Claro! ¿Cierto? Pero también era un regalo costoso. Dios. Apunta al propósito de Jesús, morir y resucitar para salvarnos. O sea, todos estos regalos tienen un sentido, ¿cierto? Que es maravilloso, que nos explica tantas cosas. En esta época no solo se habla de un pesebre, sino de la cruz y la salvación. Y sabes que volviendo al incienso, el incienso, como mencionó usted, se usaba en el Antiguo Testamento para las ofrendas, ¿no? Rociaban el incienso alrededor de donde iban a matar al animal para perdonar los pecados. Esto también nos enseña que Jesús iba a hacer la ofrenda. Sí. Por eso le llevaban el incienso, porque Él iba a hacer la ofrenda para nuestros pecados. O sea, Él iba a morir. Ya se conocía desde... No es coincidencia que le hayan llevado sus regalos. No, es y la mirra igual. Sí. ¿Cómo le llevan mirra a un niño? Sí. O sea, es un polvo que usaban para los muertos. De hecho, es una piedra. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Israel, en el mercado la venden. Y, ¿verdad? Yo no la conozco. Sí. Yo no te la voy a poner por aquí porque yo la agarré y le tomé una foto en mi mano. Tienen como que los barriles llenos de mirra. Y es una piedra como durita. No, es que parece como una piedra como amarillita, blanquita, como con manchas. Pero yo supongo que también la han de moler, la han de hacer polvo. Pero claro, la manera en que yo la vi eran como piedritas. Se las voy a poner aquí para que la vean, la mirra. ¡Ay, qué impresionante! Interesante. Sí. Interesante, me gustaría ir a Israel algún día. Y grabamos un podcast. Bueno, amigos y amigas, ¿cuál es el mensaje de esta época en este pasaje? Que Jesús es el Rey prometido. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús vino para salvarnos. Dios guía a quienes lo buscan con sinceridad. Esta época es de adoración, no de consumismo, ¿verdad? Aunque siempre esta época es como que uno quiere comprar y regalar, pero no es el sentido, sino que el sentido es Él. Sí, y su nacimiento. Y a lo que Él vino también a darnos vida, a perdonarnos, a todo eso es importante recordar y enfatizamos en eso, que recordemos que a lo que Él vino, a lo que Él nació, a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que hermoso. Y los sabios no fueron a pedir, fueron a dar. Ellos no fueron a pedir, fueron a dar sus regalos. Debemos responder también nosotros como ellos, a entregar con humildad y adoración, ¿cierto? No solo pedirle, porque siempre solo pedimos, pero démosle también. Y yo acá tengo una notita. ¿Qué oro le ofrezco a Jesús? ¿Le ofrezco lo mejor de mí? Es una pregunta que nos podemos hacer en esta época. ¿Qué incienso le doy? ¿Mi adoración y mi tiempo? ¿Se la doy como Él la merece? Buenas preguntas. ¿Qué mirra le entrego? ¿Mis cargas? ¿Mis pecados? ¿Mis dolores? Él vino para sanarnos, así que eso también es importante preguntarnos y ver qué le estamos dando, qué le estamos regalando. Sí, yo quería preguntarles eso también. Nos ha nacido el Rey, así se titula esto. ¿Qué le vamos a dar nosotros al Rey? Así es. Ya lo sabes, todos estos regalos, pero nosotros personalmente, ¿qué vamos a darle al Rey que ya nació, que está entre nosotros? Sí. Y esa es la invitación de que cada quien internalice y piense ¿qué debo entregarle a él? ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Qué le voy a ofrecer a él? Sí, y leyendo esta historia también hay algo maravilloso que también podemos ver, que es la providencia de Dios, cómo Él nos provee. O sea, ellos eran unas personas humildes, no tenían riquezas, ¿verdad? Eran pobres. Y estos regalos, yo creo que les pudo haber servido mucho el oro, porque después tuvieron que escapar a Egipto, ¿cierto? Y José quizás usó ese oro para poder moverse con su familia, el incienso, la mirra que también era costosa, y en Egipto que hacían, embalsaban a los muertos, de haber sido algo costoso, algo que él quizás le dio un buen uso, los vendió quizás en buen precio, la Biblia no lo dice, ¿cierto? Pero a mí también me muestra eso. Que Dios proveía. Sí. O sea, ¿se imaginan que nos digan ya ahora se van del país y a pie, no sé? Porque a ver, ¿cómo le haces, José? Porque ya El Salvador está ahí. A tomar tu hijo, tu esposa y irte. Sin tener recursos, sin tener dinero. Pero de eso, ¿y cómo lo tomaría uno en este momento?
pero acá vemos que José fue obediente, pero hubo la provisión de Dios con estos regalos. Me imagino que los usaron muy bien. O sea, Dios es bueno, es proveedor. O sea, vemos en cada historia cómo nos habla, cómo su mano poderosa está siempre y nos provee de todo lo que necesitamos. Solo debemos tener fe y obedecer. Qué bonito, hermana. Sí, precioso. Bueno, y después Dios intervino y le advirtió a los magos en sueños que no volvieran a Herodes. Y ellos fueron obedientes y regresaron a su país por otro camino, dejando a Herodes decir la información que quería. Sí. Así que Dios guió a los sabios paso a paso. Él también quiere guiarte a ti. A veces no vemos todo el camino, pero siempre vemos la estrella, que es su palabra, la paz del Espíritu, la dirección de Dios. Amén. Así que qué eso es precioso. Sí. Es una historia simple, pero que nos dice tantas cosas, ¿cierto? Sí. Es preciosa la palabra de Dios. Amén. Y continuando con la misma historia, justo después de que los magos regresan por otro camino, como dijo usted, ya Herodes, y se queda sin esta información, ¿no? Entonces ya después viene Mateo 2, del 13 al 23, que bueno, yo nomás le voy a leer unos pocos versículos del 13 al 18. Y continúa la historia y dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, se le vuelve a aparecer el ángel, ¿no? Y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Este es otro versículo que encuentra en el Antiguo Testamento, que es otra profecía cumplida aquí. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, aquí hay otra profecía cumplida: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, para empezar, vemos que nuevamente José fue obediente a la voz de lo que el Señor le había revelado por medio de sueño. Él dice que incluso de noche, o sea, él de noche toma este bebé, que para este punto no sabemos cuántos meses tiene ya Jesús, pero lo toma María y se va a Egipto. Y Dios le da instrucciones de quedarse ahí porque lo están buscando para matar al rey, ¿no? Y bueno, aquí también vemos que Satanás desde el inicio, o sea, desde que nace Jesús, incluso desde el embarazo de María, ya está tratando de estropear los planes de Dios, ¿no? Empieza a mover sus piezas también él equivocadamente, porque pues no sabe que el plan de Dios siempre se va a cumplir de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que usa a Herodes para estar buscando a Jesús, al rey, y quererlo matar. Herodes, la Biblia no nos da muchos detalles de quién era Herodes, pero sí que hay otros libros de la historia donde se conoce a Herodes y nos detallan un poquito más. Resulta de que sí, Herodes, lo que nos dice la Biblia, que es claro que quería matar al Mesías. Entonces quiere decir que tenía maldad en su corazón, ¿no? Pero si ustedes se ponen a leer otros libros de historia donde hablan de Herodes, sí nos enseñan que era un hombre sumamente ambicioso. Él no quería perder el trono de ninguna manera, fuera quien fuera. Y aquí encontré, les voy a leer un párrafo acerca de cómo era Herodes y lo que hacía. Dice: Herodes siempre terminaba con sus posibles rivales. Hizo ahogar en la piscina de su palacio al sumo sacerdote Aristóbulo, hermano de su esposa. Mató a 46 miembros del Sanedrín. Mató a su suegra. También mandó asesinar a su esposa Mariamne, junto con 2 de sus hijos, ya que los consideraba rivales potenciales con derecho legítimo al trono debido a su linaje asmoneo. Se dice que César Augusto, el que hizo lo del censo, dijo: es mejor ser el perro de Herodes que uno de sus hijos. ¡Oh, duro! Sí. Vuelvo a repetir, esto no está en la Biblia, esto que les acabo de leer, pero sí está en documentos, registros de la historia de la vida de Herodes, ¿no? Entonces sí, Herodes era una persona muy ambiciosa que incluso se atrevía a matar a sus propios hijos con tal de que no le quitaran el reino. Entonces Herodes se da cuenta que nace un bebé, el rey de los judíos.
Él es muy malo y todo, pero estaba consciente que había nacido el rey. Sí. Y por eso es que hace toda esa movida que él hace. Pero que lo sabía. Pero, ¿qué me está diciendo esto? Que incluso se sintió amenazado por un bebé. O sea, ya no era un adulto, no eran sus hijos, era un bebé. Y él se siente amenazado por esto, y era tanta la maldad en su corazón que no tiene piedad y quiere matar a este bebé. Pero luego se da cuenta de que los magos lo engañaron y se fueron por otro camino, ¿y qué es lo que hace? Me matan a todos los niños a partir de 2 años. Terrible. 2 años para abajo. Terrible. O sea, esto es terrible. Y la profecía que se cumplió dice aquí que voz fue oída derramar, grande lamentación y lloro y gemido. ¿Cómo no? Imagínate todas estas mamás que perdieron a estos bebés de 2 años para abajo. Ha de haber sido terrible. Porque dice que los manda a matar en Judea y en todos sus alrededores. O sea, fueron muchos niños los que murieron a causa de la maldad que Herodes tenía en su corazón, ¿no? Que de alguna manera Satanás lo estaba usando para querer estropear que había nacido el Salvador. ¿Para qué? Para querer estropear el plan de salvación, la crucifixión, porque sabía que esto iba a ser un bien mayor, o sea, esto no se iba a quedar en el nacimiento de Jesús. Jesús había nacido con el propósito, uno de sus propósitos fue morir por la humanidad. Entonces Satanás no quería que esto pasara y de alguna manera estaba buscando estropear este plan. Pero bueno, no contaba con que ya Dios tenía el control de la situación y tenía que pasar así. Entonces que Dios es soberano. Esta historia a mí me conmueve mucho. Yo desde muy niña yo escuchaba o veía las películas y hoy me conmovía. Sí. Nos muestra claramente la maldad humana, o sea, cómo hay tanta depravación, cómo tener esa maldad y que no le importe que mueran niños, pero Dios es soberano, y yo estoy segura que hubo consolación para esas madres. No, la Biblia no lo dice, pero Dios es un Dios poderoso, y estoy segura que hubo consolación y que esos pequeños están con él. Así es. La Biblia no lo dice, pero Dios misericordia. Sí, el reino de los cielos es de los niños. Así es. Yo estoy segura de que en su misericordia esos pequeños están. Amén. Gracias a Dios. Y fíjense, hay una tradición también que a raíz de eso se generó, que a veces uno, por ignorancia, por no conocer, uno termina celebrándolo, ¿no? No sé si en sus países también, pero en México el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Y mucha gente no lo sabe, pero el Día de los Inocentes viene a raíz de este día, de los inocentes que perdieron su vida, que fueron estos bebés, que de hecho si nos ponemos a pensar, estos bebés fueron los primeros mártires de la fe de Jesús, pues, a raíz de la fe cristiana, a partir del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros en perder la vida por causa de Jesús, vamos a llamarlo así. Entonces, esta tradición se usa de que hacen bromas en ese día por el Día de los Inocentes. Digo, a lo mejor uno ignorando el tema, pues uno termina haciéndolo, ¿no? Pero creo que es algo muy triste. Es triste, mejor lo que no entiendo es cómo se ha transversado eso. Porque no tiene nada que ver con eso. O sea, hacen bromas que no tienen nada que ver. O sea, se perdió el sentido de lo que realmente significa lo que pasó verdaderamente en ese tiempo. Sí. Y bueno, ya después de que pasa todo esto, de que los niños de 2 años mueren, después de ahí, el Dios le vuelve a revelar a José que ya murió Herodes, le llamaban Herodes el Grande, era el padre, ¿no? Entonces le dice, ya puedes regresar porque ya Herodes murió. Pero se había quedado a reinar en el trono el hijo de Herodes, que era Arquelao. Y Dios le había dicho a José que regresaran a Israel, pero a José le da miedo regresar a Israel, el área de Judea, porque sabe que está este nuevo hijo, ¿no? Entonces piensa que el hijo va a querer hacer lo mismo, seguir matando a los niños. Pero fíjense cómo Dios usa aún el miedo de José para seguir la profecía, y esto es increíble, miren. Total que José le da miedo ir a Judea y por miedo él termina yéndose a Galilea. Y miren lo que decía la profecía en Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Resulta que Nazaret se encuentra en la región de Galilea. Entonces no podía regresar a Judea, tenía que regresar a Galilea para que ahí creciera Jesús en Nazaret y que se cumpliera esta profecía de Mateo 23. Qué maravilloso, como todo se engrana. Y todo se va hilando. Todo se va hilando. Como el Señor cumple todas sus promesas. Es precioso. Y bueno, aquí termina la historia del nacimiento
nacimiento de Jesús. Ya después en Mateo 3, bueno, continúa acerca ya de la vida de Jesús y de su ministerio, pero básicamente Mateo 1 y 2 es que nos cuentan un poquito más a profundidad acerca de todo el nacimiento de Jesús, y a mí me parece que es una historia muy bonita. Muy y que en esta época es bueno leerla, volver a leerla, su nacimiento, su historia, su evangelio, su vida, vienen cosas preciosas. Así que los invito a leer Mateo. Y profundizar otra vez, como habíamos comentado, que yo sé que ya pasó Navidad, pero recordar, que la Biblia no menciona que Jesús haya nacido en estas fechas, pero que sin duda alguna es algo muy gratificante para los que creemos en Dios, celebrar que el Mesías nació. Y eso es lo que estamos celebrando en estas fechas, el nacimiento de Jesús, no tanto la Navidad, ni los regalos, ni Santa Claus, ni esto, pero el nacimiento de Jesús. Creo que nos deja una enseñanza muy hermosa. Así es. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final de este episodio, de verdad que nos hemos gozado. No solamente con la genealogía, con el nacimiento, con los Reyes Magos, o sea, con toda esta historia tan bonita, tan poderosa. Como decía la hermana, los invitamos una vez más a que puedan leer en Mateo, profundizar realmente, y no solamente, sino tener esa intención de saber cuál es el significado del nacimiento de Jesús. Como dice la hermana, ¿qué nos deja a nosotros saber que el Salvador del mundo nació? Y cómo nació, de dónde viene su linaje, es maravilloso. Así que los invitamos una vez más a que abran su corazón cuando vean este podcast, que abran su corazón a toda esta historia que es esencial, que es básico, es parte de decir esencial es corto, o sea, es lo poderoso de nuestras vidas. Una vez más los invito a que le abran el corazón a nuestro Señor, el Salvador, el Rey de Reyes. Nos ha nacido el Rey. Así que bueno, que estén bien, que terminen de pasar estas felices fiestas, sin olvidar que Él es el motivo de la celebración, de que a Él hay que adorarle. Él es la razón de la celebración. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Y bueno, ya viene Año Nuevo, vamos a hablar un poquito acerca del Año Nuevo, de propósitos, shalala. Entonces nos vemos el próximo viernes, ¿en dónde? Mujeres para Él. Bye.